Mi hermanos, cada domingo la palabra nos habla a nosotros. Fíjense que cuando se habla de los enviados, nos habla porque estos enviados vienen a hablarnos, a decirnos cosas. ¿Qué cosas? Vienen a hablarnos de parte de Dios. Por ejemplo, Amós, que habla en el reino del norte. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es el reino del norte? El reino del norte es en Israel. Ustedes piensen un poquito, si han visto ahora con las noticias, tal vez en alguna oportunidad hemos visto el mapa de Israel. Atención, es el mapa de Israel, no el mapa de Palestina, es el mapa de Israel. Antes de Israel no se llamaba Palestina, se llamaba Canaán, ¿verdad? Pero en ese momento ya había pasado el reino de David, el reino de Salomón, y el reino se había dividido en dos partes, que era el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era más grande en espacio, en territorio y en tribu, eran 10 tribus. El reino del sur era más pequeñito, eran 2 tribus, donde estaba el descendiente de David. Y al reino del sur lo llevaron al destierro primero y después al reino del sur. Al reino del norte lo llevarían después los asirios. Y es interesante porque los que eran los antecedentes, o sea, los verdaderos palestinos, ustedes saben la palabra Palestina en relación a los filisteos. Y esa palabra, filistines, significa los invasores. Los invasores eran los palestinos. Los que vivían allí eran Israel. Eso no lo digo porque yo tenga odio a alguien, sino simplemente estoy hablando con la verdad histórica, que a veces nos la ocultan. Entonces, resulta que ahí estaban los filisteos, ya estaban en paz con los israelitas, porque esa paz la logró el rey David, a fuerza de guerras, de combates, y después Salomón había también conservado esa paz. Pero cuando fueron invadidos, fueron llevados todas estas tribus fuera junto con los filisteos y desaparecieron del mapa. O sea, hubo tribus enteras que desaparecieron. Hubo también, estos filisteos también desaparecieron en ese destierro, porque se mezclaron a donde los llevaron, ahí se mezclaron y desaparecieron. O sea que los verdaderos palestinos, que son los filisteos, esos desaparecieron. Los palestinos de hoy en día son árabes, no son verdaderos palestinos, son de origen árabe, no como los palestinos verdaderos que eran de origen griego. Los verdaderos palestinos eran de origen griego, venían de las islas de Creta y todas esas islas griegas. Bien, el punto es que llega Amós y los del reino del sur asumieron estos textos para ellos mismos, porque ya era un solo Israel. Ya no había reino del norte y reino del sur, sino que era un solo Israel cuando ellos retornan del destierro. Ellos llevan esta palabra que había sido para aquella gente del reino del norte. Ellos podrían haber dicho, no, a mí no me interesa eso. Sin embargo, asumen la palabra, porque la palabra de Dios también les hablaba a ellos. Por eso nosotros leemos estos textos, que era para aquella gente, pero a nosotros también nos está hablando esa palabra. ¿Qué significa? Que Dios nos envía a personas para hablarnos. ¿Y qué es el mensaje?
En aquel momento era un mensaje de conversión para Israel. Pero también hoy nos encontramos, por ejemplo, con esta carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Y nos habla de las bendiciones de Dios. Se ha proclamado todo un himno que habla de las bendiciones de Dios. Nosotros muchas veces venimos a la iglesia y le pedimos bendiciones materiales. Que Dios bendiga mi trabajo, que me bendiga los niños, que no se enfermen, que bendiga a estos mismos niños cuando van creciendo para que les vaya bien en la escuela, que ya cuando son grandes tengan trabajo, puedan irles bien, si se van a otro país que allá tengan trabajo. Pero fíjense que normalmente no pedimos bendiciones espirituales, no pedimos que se conviertan, que vuelvan a Dios, que vayan a la iglesia, que acudan al sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni nosotros vamos, ni a nosotros nos interesa. ¿Para qué vamos a pedirle a otros, a los hijos? Sí, a mí no me interesa eso. Recibir la bendición de Dios espiritual, ¿para qué? ¿De qué sirve eso? El punto es que no nos olvidamos una cosa. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó? No nos creó para este mundo, como los animales, comer, beber, multiplicarse y ya está. Y morir después. No, nosotros no somos como los animales. Somos seres humanos, tenemos un alma inmortal, estamos llamados al cielo. Por eso Dios ya nos ha dado, dice el apóstol San Pablo, 7 bendiciones. La primera bendición es que Dios te ha elegido desde antes de la creación del mundo. Fíjate, desde antes que hubiera un Big Bang. ¿Saben ustedes que el Big Bang lo inventó un sacerdote, verdad? Y no que lo inventó porque se le ocurrió, sino hizo cálculos conforme a la teoría de la relatividad de Einstein, y según esos cálculos dijo, hubo un Big Bang. Bueno, él no le llamaba así, lo dijeron otros científicos para burlarse de él, pero después quedó así, el Big Bang. Pero desde antes de esto, ya Dios te había elegido. Dice, Él nos eligió en la persona de Cristo, su Hijo, desde antes de la creación del mundo, para que fuésemos santos, irreprochables ante Él por el amor. O sea, para esto que te creó Dios, no para vivir como los animales, nacer, comer, beber, multiplicarte y morir. No, Dios te creó como un ser humano, para ser santo e irreprochable ante Él por el amor. Significa para que ames. Pero hoy en día yo escuchaba a un taxista decir, no, eso del amor no existe. Yo estoy aquí, estoy con la mujer porque necesito a alguien que me cuide las cosas, que me lave, que me planche y ya está. Y si ella quiere tener una salida con otro, pues, con tal que me siga lavando y planchando, no me importa. ¿Sí? Imagínate qué mentalidad. O sea, porque dice, no, aquí ese del amor no existe, eso no existe. Y dice, y Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser. Pero Dios te llama al cielo y te quiere hacer su hijo. A través del bautismo te hace su hijo. Pero el ser hijo de Dios no es solo hacer un rito. No es como ir a la notaría y que te anoten y te pongan un apellido, sino que te dan la naturaleza nueva, la naturaleza divina,
para que puedas amar como Él nos ha amado, dando la vida por el otro. Así en el matrimonio, en la familia. ¿Quién da la vida por ti? Por ejemplo, que tú te enfermaras, Dios no lo quiera, que tuvieras un accidente, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te cuidaría en ese caso? ¿Eres alguien que te cuide? Si tú te enfermas, tienes un accidente y vas a pasar varios días en el hospital, ¿quién te va a ir a cuidar? Eso es lo que llaman los psicólogos la red de apoyo. Hay una persona en la que tú puedes confiar en los momentos difíciles. Tienes alguien que de verdad te está dispuesto a perder incluso su trabajo, pero que va a ir a cuidarte, que no te va a abandonar. Esto solo viene de Dios, de alguien que está dispuesto a dar su vida por el otro. Pero atención, como estamos heridos por el pecado, necesitamos la redención. A veces esta palabra es como rara. Sabemos la redención, pues sí, que Dios me perdona los pecados, pero ¿para qué necesito que me perdonen los pecados? Si yo puedo vivir con los pecados, no me importa. Pues mira, el punto es, ¿qué es la redención? Eso lo han utilizado las casas de empeño. ¿Saben ustedes cómo funciona una casa de empeño, verdad? Tú llevas un objeto, pues una prenda preciosa, algo de oro, de plata, puede ser un objeto electrónico, un instrumento, ¿verdad? Incluso llevan hasta carros a las casas de empeño y lo empeñan. Te dan un dinero, pero te dan un plazo. Tiene hasta esa fecha para venir a pagar, pero no vas a pagar la misma cantidad, a veces pagas hasta 3 veces la misma cantidad, ¿verdad? O sea, te cobran bastante las casas de empeño. Y dice, para que usted pueda redimir su objeto. Interesante la palabra, redimir el objeto. O sea, la redención es rescatar algo que se entregó. Nosotros, por nuestros pecados, nos hemos entregado a la muerte. Nos hemos entregado al infierno. Jesús dice, por su sangre nos ha redimido, o sea, nos ha comprado a precio de la sangre de Cristo para darnos la libertad, la verdadera libertad, la libertad de amar al hermano, de amar incluso al enemigo. De tal modo que ya no le vas a ver como enemigo, sino como un hermano. Entonces dice, y este es el plan de Dios. Hay una Agenda 2030 de la ONU. Ese es el plan de Dios, rescatarnos de la esclavitud del pecado, para que Él sea nuestra cabeza, o sea, que Él nos guíe, nos conduzca por el camino. Y en el Evangelio nos habla del poder que Dios ha entregado a su iglesia. ¿Cuál es el poder? Muchas veces nosotros nos sorprendemos, los poderes de esos superhéroes, que tienen visión no sé cuánta, pues tienen como acero, pueden golpear duro, levantar cosas, pero ¿cuál es el poder de la iglesia? El poder de la iglesia, dice, es expulsar demonios, autoridad sobre los demonios, los espíritus inmundos. Generalmente los demonios
no toman posesión de las personas. En algunos casos sí, pero no siempre. ¿Cuál es el engaño del demonio? Es la tentación, que es también una forma de seducción. Nos presenta el mal como bien. Y entonces nos dejamos engañar por el maligno. Caemos en la esclavitud del pecado. Y ese es el poder de la iglesia, liberar, cambio a vivir según la voluntad de Dios. Y así se echaban, dicen, muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los curaban. Porque las enfermedades, hermanos, muchas veces vienen a consecuencia de nuestros pecados. Muchas enfermedades vienen a consecuencia de nuestros pecados. Por ejemplo, de la gula. El pecado de la gula viene a veces la diabetes y vienen otras enfermedades por el pecado de la gula. Por el pecado de la pereza viene que las personas están ahí todo día y noche con el celular, no hacen ningún ejercicio, no hacen nada, no salen a visitar a nadie. Entonces, ya cuando se levantan de la poltrona, se sienten como tiesos, ¿verdad? Les va dando artritis y cosas. Entonces, pecado de la pereza, pecado de la lujuria, cantidad de enfermedades que nos vienen por la lujuria, que llaman enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? Por ejemplo, el VIH. Ustedes saben que el VIH generalmente le da a las personas que tienen atracción al mismo sexo y que caen en esos pecados de atracción al mismo sexo. Generalmente. Después se ha difundido. Esa enfermedad ha matado a más personas que el COVID. Pero eso lo tienen calladito. Eso no se lo dicen a nadie. Las consecuencias de los pecados son las enfermedades. Pero el Señor nos da el poder incluso de sanar las enfermedades. En la iglesia tiene el poder de sanar enfermedades. Hay la unción de los enfermos. Yo he ido a hacer la unción de los enfermos. He visto personas levantarse, incluso estar desahuciadas y se levantan después. No obviamente totalmente sanos, pero pueden andar, pueden hacer sus cosas. Y si Dios les quiere llamar al cielo, pues les lleva al cielo, ya está. Ya se los llevó. Pero el punto es que Dios viene en nuestro auxilio. Él no nos abandona, porque Él nos creó para ser santos y irreprochables en el amor. Para eso nos creó Dios, no para que vamos en pecado. Por eso, ojalá que podamos siempre acudir al encuentro del Señor. Oremos.